Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, Señor Dios misericordioso, sé que tú eres el proveedor de la gracia y la misericordia. A pesar de mi comportamiento, a pesar de mis pecados, tú eres un Dios bueno que viene a aquellos que te necesitan. Y yo te digo, Señor, que te necesito ahora más que nunca. No soy perfecto y sé que mis pecados no están escondidos de ti, pero estoy dispuesto a alejarme con tu gracia y solamente con tu gracia, Señor. Y estoy dispuesto, Señor, y te digo que reconozco mi debilidad. Señor, aunque eso no es ninguna excusa de mi parte, sé que me amas a pesar de mis debilidades, de mi naturaleza humana caída. Señor, te pido que me proveas hoy de tu gracia en mi vida, que me puedas dar fortaleza para mantenerme fuerte, porque soy débil y necesito de ti siempre. Señor, te pido que me proveas hoy de tu gracia en mi vida, que me puedas dar fortaleza para mantenerme fuerte, porque soy débil y solamente tu gracia me puede sostener en esta vida. No tengo otra opción sino solo tu misericordia, ya que cada día me enfrento a las tentaciones y desearía tener la fuerza necesaria para mantenerme alineado en tus caminos, Señor. Yo no puedo solo. Te pido, Señor, que me des la sabiduría, el entendimiento, que ilumines las tinieblas de mi corazón y que tu misericordia y tu gracia me acompañen para cumplir tus designios, para vivir en tu santa amistad, Señor. Tú que puedes mover las montañas que bloquean mi camino en la vida. Tu poder es tan grande que puedes hacer todo lo que para los hombres es imposible. Y por eso acudo a ti, a tu gracia y a tu favor que me acompañen en cada instante de mi vida. A donde quiera que me vaya, te vean a ti, te conozcan a ti. Unge mis labios para anunciar tu palabra, Señor, y que llenes mi vida de tu gracia, y que esa gracia tuya, Señor, que viene de ti, pueda también llevar a otros lados. Por eso estoy dispuesto, Señor, a aceptarlo, todo lo que tú me vas a dar, lo que me vas a pedir y vas a permitir en mi vida. Sea para ti la gloria, el honor, la alabanza, el poder, la adoración, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Saludo, bendiciones, que la paz de Cristo habite en nuestros corazones. Al terminar este día nos dirigimos al Dios de la vida a hacer una pequeña evaluación de lo que hoy hemos hecho o de lo que hoy hemos dejado de hacer
ponemos, Señor, en tus manos. Entonces el saludo cordial para todos. Y estamos ya en este mes de octubre. La iglesia nos invita justamente a meditar en la misión, mes de la misión, ya que cada ser humano, cada cristiano, especialmente los que creemos en Dios, tenemos una misión en la vida. Una misión que hemos recibido de Dios a través de la iglesia. Debemos de proclamar la palabra de Dios, el mensaje del Evangelio que salva, tener nuestro encuentro con Cristo, el encuentro personal para que seamos sanados de todo mal, para que seamos sanados de nuestras perezas, a veces egoísmo o cualquier otro tipo de debilidad que como humanos tenemos. Y por eso es necesario hablar de la gracia de Dios, lo que se llama gracia, este nombre, este verbo, esta palabra, gracia, que no es las gracias que nosotros debemos de dar a Dios o a cualquier persona. Ser agradecido, no. Acá se trata de la gracia que viene de Dios. Y por eso sabemos que en el Antiguo Testamento se hablaba de la ley. Dios dio a su pueblo antiguo la ley. Pero cuando vino Cristo cambió esto. Pasamos de la ley a la vida de la ley a la vida de la gracia. En este capítulo 1 de Juan, versículo 17, dice así: Dios nos había dado la ley por medio de Moisés, pero por Cristo Jesús llegó la fidelidad y la gracia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Entonces también es muy necesario hablar de la gracia que viene de Dios y la gracia por la cual que es un atributo soberano de Dios. De Dios viene la gracia. Dios tiene la gracia y Dios nos ofrece su gracia y nos da la gracia. Y sin esa gracia es imposible alcanzar la salvación. No es que solamente sea difícil. Entonces, la gracia viene a ser un don de nuestro Padre Dios que nos ha dado a través de su Hijo Jesucristo. La palabra gracia, según se usa en las Escrituras, se refiere entonces especialmente al poder que viene de Dios, el poder soberano. Para Dios no hay nada imposible. Y a la sanación espiritual ofrecidos por medio de la misericordia y del amor de Jesucristo. Eso es lo que tenemos que aprender, tenemos que descubrir, tenemos que aceptar en nuestra vida porque es un regalo. La palabra entonces gracia también significa gratis, por eso se llama gracia, porque es gratis. Y Dios nos ofrece su gracia, por supuesto, gratuitamente. Por eso San Juan dice que el pueblo antiguo vivía bajo la ley. Dios le ha dado la ley a Moisés. Allá en el monte, cuando Moisés fue llamado por Dios, se subió al monte Sinaí y ahí Dios escribió en las tablas de piedra su ley, especialmente los 10 mandamientos. Entonces ese pueblo antiguo estaba sometido a la ley de Dios. Entonces ellos, para agradar a Dios, ese pueblo antiguo, tenían que poner por obras la ley. Tenían que cumplir la ley. No había otra alternativa para ellos. En cambio, dice el apóstol Juan, dice justamente que a través, con la venida de Cristo, llegó la fidelidad, el amor, la misericordia. Y eso englobado se llama gracia. Es un atributo soberano de Dios
Y sin esa gracia nadie se puede salvar. Imposible la salvación sin la gracia, si Dios no nos ayudara. Imaginémonos que el Padre envió al Hijo, se hizo hombre, se encarnó, se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y vino a cumplir su misión, y vaya cómo cumplió, cabalmente. Cuando estuvo en la cruz dijo, todo está cumplido. Cuando Cristo terminó las obras que el Padre le había encomendado, enseñó la buena noticia de la salvación, predicó la palabra de Dios, sanó a los enfermos, alimentó a los hambrientos, liberó a los cautivos bajo Satanás. Y bueno, todo esto formaba parte del plan salvífico de Dios. Y Cristo vino y cumplió totalmente. Y al final de su vida fue clavado en la cruz. Ahí sufrió su pasión, le pegaron, le tiraron de la barba, le ataron los ojos, le ataron por una columna y le pegaron como si fuera un animal salvaje. Y al final lo crucificaron. Y ahí sufrió las 3 horas de agonía. Y murió. Murió en nuestro lugar. Murió por cada uno de nosotros. La muerte de Cristo es para cada uno de nosotros y por eso es gracia. Porque Cristo pagó la deuda que nosotros tenemos. Porque todos somos pecadores. De eso nadie se salva. Y como humanos, y solamente por la ley, o solamente por las obras, nadie se va a salvar. Imposible. Ni aunque uno dé todo lo que tiene a los pobres, sin embargo, no hay caso. La gracia es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo. Dice San Juan también, capítulo 3, versículo 16 también, nos habla de todo esto. El Evangelio de Juan. Dice, tanto amó Dios al mundo que entregó su Hijo único para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y ahí está la obra soberana y gratuita para nosotros. Eso no se compra, la gracia no se compra, no se vende. No está para el mejor postor, sino la gracia, primeramente hay que conocer, hay que creer y hay que recibir. Entonces, hoy hablamos de esto, la gracia de Dios en la Biblia, por eso se usa para describir los principales atributos de Dios, los acontecimientos que Cristo el Señor ha vivido en su vida mortal. Y esta palabra se usa para indicar el favor gratuito o inmerecido de Dios para con el hombre. Nosotros no merecíamos la salvación. De ninguna manera, porque somos pecadores. Nosotros teníamos que ser condenados a la perdición eterna. Si solamente fuera la ley, si Cristo no hubiera venido, la salvación para el hombre prácticamente es imposible. No solamente que es difícil, sino es imposible. Entonces la gracia es un regalo de Dios, el plan de salvación que Cristo llevó a cabo en su vida, en su cuerpo. Todo lo que Él hizo. Sufrió su pasión, murió y resucitó y se fue a preparar un lugar. Yo voy a prepararle un lugar, dice en el Evangelio también de Juan, el capítulo 14. Por eso necesitamos también nosotros meditar, leer, escuchar, para comprender qué significa la gracia y en qué circunstancia esto se aplica. Entonces vamos a leer también, vamos a pasar a San Pablo, vamos a pedir que nos ayude en este capítulo 2 de la carta a los Efesios. Y dice así:
Ustedes estaban muertos por las faltas y los pecados en que andaban. Lo primero que nos dice el apóstol es justamente eso, que todos estábamos muertos, pero no de muerte física, sino la muerte del alma, por la falta y pecado en que cometíamos permanentemente. ¿Quién no se acuerda especialmente de nuestra vida del pasado antes de conocer al Señor? ¿Cómo vivíamos? Éramos presos del espíritu del mundo. Vagábamos, nos rebelábamos, pecábamos, mentíamos, robábamos, todo tipo de maldad cometíamos. No respetábamos a nadie. ¿Cuántas obras malas hemos hecho? Y dice por eso, ustedes estaban muertos, dice el apóstol. En el versículo 3 dice, todos nosotros fuimos aquellos y nos dejamos llevar por las codicias humanas. Obedecimos a los deseos de nuestra naturaleza pecaminosa y consentimos sus proyectos. Por naturaleza éramos merecedores del castigo igual que los demás. Así comienza este capítulo 2 de la carta a los Efesios. La palabra de Dios nos recuerda que todos nosotros, ustedes y yo, usted y yo, éramos y somos pecadores. A lo mejor en el pasado éramos peores pecadores. A lo mejor hasta hoy día, por lo menos a lo mejor un poco hemos cambiado, pero seguimos siendo pecadores. Después San Pablo nos explica el atributo de Dios, la soberanía de Dios. Dice versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor. Ahí está, Dios, que es rico en misericordia, nos manifestó su inmenso amor. Llegó el tiempo de gracia y el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo. Versículo 5, y a los que estábamos muertos por nuestras faltas, nos dio vida con Cristo. Por gracia han sido salvados. Ahí está la revelación de la palabra de Dios. Nosotros andábamos perdidos en este mundo, llenos de pecado, llenos de una vida mundana. Hacíamos caso al mundo, el diablo nos tenía bajo sus pies. Pero dice Pablo, pero Dios que es rico en misericordia. Ahí está el atributo de Dios. Y dice, por gracia han sido salvados. Y ahí está la obra de Cristo, lo que Él hizo por cada uno de nosotros. Sufrió su pasión, allá murió ahí, las 3 horas de agonía en la cruz. Imaginémonos estas 3 horas de agonía, clavado en la cruz, pendiente ahí arriba, su peso, el dolor, la sangre que perdía. Se le iba su vida gota a gota, centímetro a centímetro, minuto a minuto. Y ni aún así dejó su misión Él. Ni aún con el dolor y el sufrimiento, Él no quiso abandonar la misión y no abandonó. Prefirió sufrir y ser fiel al Padre. Y por eso dice San Pablo, pero Dios, que es rico en misericordia. Entonces dice, por gracia. Versículo 6, y nos resucitó con Cristo para que nos sentáramos con Él en los cielos. Ahí está la obra de Dios. Ahí está el amor de Dios para ti y para mí. Ahí está el amor de Dios para todos los corruptos, los bandidos, los secuestradores, los asaltantes, para todo esto. Este es una oferta para todos. A todo el Señor ofrece eso. Nadie tiene que quedar excluido de la gracia, porque la gracia de Dios es tan amplia, no tiene techo, no tiene fin, es inmenso como el mar. No hay pecado que Dios no pueda perdonar. Pero para eso nosotros tenemos que conocer la gracia, tenemos que evangelizarnos, tenemos que aceptar esta gracia. Vamos a continuar leyendo. Versículo 7. Al demostrarnos tanta bondad en Cristo Jesús,
Dios quiso manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ahí encontramos esta palabra. San Pablo repite y repite. Es el atributo soberano de Dios. Dios nos dio su gracia. Y a Cristo todo lo que hizo por gracia. No nos pidió nada. Cristo, cuando estaba sufriendo en la cruz, estaba crucificado, no le dijo a nadie: ven a ayudarme, ven a crucificarte conmigo. Los que fueron crucificados eran también pecadores, ladrones. Y Cristo no le pidió a nadie: vengan a ayudarme. Él lo hizo solo. Llevó en su cruz nuestros pecados. Nosotros también le hemos matado a Cristo. Nosotros también hemos cargado ese peso en la cruz a Jesucristo. Entonces dice, Dios demostró tanta bondad y quiso manifestar en la persona de su Hijo Jesús la extraordinaria riqueza de su gracia. ¿Cómo esta palabra no nos va a alegrar? Si esa gracia, querido hermano, querida hermana, es para ti y es para mí. Basta reconocer mi pecado, nuestros pecados. Basta pedir esa gracia. Basta ya decirle al Señor: yo te necesito, Señor, como decíamos en la oración de entrada. Porque sin tu gracia nada soy, nada tengo y nada puedo. Versículo 8. Pues por gracia de Dios han sido salvados por medio de la fe. Ustedes no tienen mérito en este asunto. Es un don de Dios. Y eso lo tenemos que tener muy firme en nuestra mente, en nuestro corazón. De que nosotros no tenemos mérito, el mérito está totalmente en la persona de Jesús. Totalmente, Él hizo toda la obra de salvación para toda la humanidad, para todo el que cree. Pero esto hay que conocer para creer, porque nadie puede conocer lo que no cree. ¿Cómo yo voy a creer lo que no conozco? Tengo que conocer, para eso es importante ser evangelizado. Tengo que ser dócil, tengo que escuchar la palabra de Dios. Tengo que escuchar la enseñanza, la homilía, la meditación. Yo mismo tengo que leer la palabra. Tengo que dedicar tiempo a la oración. Entonces dice que nosotros no tenemos mérito, pero por la fe en todo lo que Cristo hizo, podemos también alcanzar esta gracia. Señor, yo creo que tú sufriste por mí, que pagaste mi deuda, pagaste mi pecado, me redimiste y me salvaste. Señor, yo no hice nada, tú me diste todo gratuitamente. Y versículo 9, y no tienen por qué sentirse orgullosos porque no lo consiguieron con sus obras. Ahí está, tengamos bien en claro que no es solamente por las obras que alcanzamos la salvación. No es porque yo haga una gran solidaridad, que vengan mis bienes y que reparta a los pobres, que visite a los enfermos, a los presos. Esas son obras también de misericordia, pero no es solamente a través de esa obra lo que alcanzamos la salvación, sino primeramente está el mérito de Cristo, toda la obra de Cristo. Y después, si nosotros nos adherimos a ese Cristo, a la gracia, y hacemos también las buenas obras. Versículo 10. Lo que somos es obra de Dios. Él nos ha creado en Cristo con miras a las buenas obras, de que también nosotros tengamos que ocuparnos. Ahí está. Primero, aceptar la salvación que es gratuita, que nos ofrece Dios. Y hoy el Señor nos recuerda. Hoy el Señor nos dice todavía: hijo, hija, yo ya hice todo. El Señor Jesús nos va a decir: yo ya hice toda la obra que ustedes no pueden hacer. Ahora les queda a ustedes creer, aceptar, recibir. En eso también consiste. Tenemos que aceptar, tenemos que recibir, tenemos que ser conscientes que sin esa gracia no vamos a salvarnos.
Bendito sea Dios, Señor Jesucristo, tú que eres bueno, tú eres nuestro buen pastor. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias, Señor, por tu palabra y te doy las muchas gracias por esa obra gratuitamente que hiciste por el hombre, por todo lo que somos pecadores. Esta noche te entrego mi vida y necesito esa gracia. Necesito conocer, aceptar, recibir y vivir bajo el amparo de tu gracia, Señor. No tengo otra alternativa, pero también, Señor, quiero hacer las buenas obras, las obras de misericordia corporal y espiritual. Bendice a todos los que puedan oír, compartir este humilde audio. Te entrego, Señor, que tú toques el corazón del hombre, que transformes, porque solamente tú puedes tocar. Por eso te alabo y te bendigo, te glorifico y te adoro a ti, que vives, Jesucristo, Hijo de Dios, con el Padre y con el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén.